Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre cónicas. En particular, este ejercicio trata sobre elipses. El ejercicio dice lo siguiente. Encuentren la ecuación canónica, ¿sí?, de una elipse que cumpla con las siguientes condiciones. Las condiciones son que la excentricidad tiene que ser igual a 0,28 y que los focos son menos 7,0 y 7,0. Bueno, en particular fíjense primero que los focos están ubicados en el eje X. Fíjense que tienen las coordenadas son menos 7,0 y 7,0. Entonces, como los focos están ubicados en el eje X, eso quiere decir que la ecuación que nosotros queremos encontrar tiene esta forma. Es decir, va a ser de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Bueno, primero les voy a explicar el tema de los focos. Y vamos a analizar primero el tema de los focos. Fíjense que yo acá hice un gráfico, ¿sí?, un gráfico general de una elipse, ¿sí? Tenemos los focos, ¿sí? Y fíjense que la distancia que hay del centro, esta elipse está centrada en el origen, fíjense que la distancia que hay del centro hasta este punto, ¿sí?, eso sería el semieje mayor, ¿sí? En este caso el semieje mayor es A, ¿sí? Y fíjense que la distancia que hay del centro al foco es C, ¿sí? Ahora fíjense lo siguiente, se puede ver acá por el gráfico que obviamente que A es mayor que C, ¿sí? Esta distancia es mucho mayor que esta, ¿sí? Ahora, si elevamos al cuadrado, ¿sí?, a ambos miembros, nos quedaría que A cuadrado es mayor que C cuadrado, ¿sí? Ahora, si este C cuadrado lo paso restando a la parte izquierda, quedaría que A cuadrado menos C cuadrado es mayor que 0. O sea, esa diferencia es un número positivo, ¿sí? Esa resta, ¿sí?, esa diferencia es un número, da como resultado un número positivo, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se suele hacer es llamar a A cuadrado menos C cuadrado, lo llamamos B cuadrado. Entonces nos quedaría que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Esto es una fórmula que siempre se cumple en las elipses, ¿sí? Entonces fíjense, como nosotros C lo conocemos, porque como los focos están ubicados en los puntos menos 7,0 y 7,0, quiere decir que C vale 7, ¿sí? Lo vamos a anotar por acá. Es decir, C nosotros lo conocemos, C vale 7, ¿sí? Entonces como conocemos el valor de C, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir en esta fórmula, ¿sí?, sustituimos la C por 7. Entonces nos quedaría que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos 7 al cuadrado. Ahora, 7 al cuadrado es 49, entonces nos quedaría que B cuadrado es igual a cuadrado menos 49, ¿sí? Bueno, vamos a dejar esta fórmula por el momento, la vamos a dejar acá, y vamos a empezar a analizar la otra condición, que es el tema de la excentricidad. Les explico qué es la excentricidad. Bueno, la excentricidad, ¿sí?, se define como 2 sobre C sobre 2 por A. Ahora, ¿quién es 2 sobre C? 2 sobre C es la distancia que hay entre los focos, ¿sí?, entre el foco F1 y F2. Es decir, 2C es esta distancia, la distancia que hay de un foco al otro, ¿sí? ¿Y 2A quién es? 2A eh, es la longitud, ¿sí?, del eje mayor, ¿sí? 2A es la longitud del eje mayor. Fíjense que si acá simplificamos los dos, nos quedaría que la excentricidad es C sobre A. Por lo tanto, esa es la fórmula para la excentricidad. Ahora bien, les explico qué es esto de la excentricidad. Es decir, la excentricidad lo que de alguna manera determina es si la elipse es más angosta, ¿sí?, más achatada, o es más circular, ¿sí? Es decir, si los focos, ¿sí?, si los focos están muy alejados del centro, si los focos están muy alejados del centro, la elipse va a ser más alargada, ¿sí?, como aparece acá en esta figura. Ahora, si los focos están muy cerquitas del centro de la elipse, ¿sí?, lo que va a pasar es que la elipse va a ser casi circular, casi un círculo, ¿sí?, casi una circunferencia. Eso es lo que va a pasar. Ahora, la excentricidad, y esto siempre se cumple, la excentricidad siempre es un número, ¿sí?, que va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Eso es algo que siempre se cumple. La excentricidad es un número que está entre 0 y 1. Y tiene que ver con lo que dijimos recién. O sea, si el número que nos da en la excentricidad está muy cerquita del 0, ¿sí?, lo que va a pasar es que la elipse va a ser casi circular. En cambio, si la excentricidad es un número que está muy cerquita del 1, lo que va a pasar es que esa elipse va a estar como alargada, ¿sí? Va a ser como más achatada, más chata. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya tenemos la fórmula de la excentricidad,
que la excentricidad es C sobre A, ¿sí? Fíjense que nos quedaría que como nosotros ya conocemos la excentricidad que es 0,28, nos quedaría que C sobre A es igual a 0,28. Si pasamos el A multiplicando nos quedaría, bueno, pero primero antes, como ya conocemos el valor de C, porque C es 7, lo tenemos acá, sustituimos, entonces nos quedaría 7 sobre A igual a 0,28. Ahora si pasamos este A que está dividiendo, la otra parte multiplicando, nos quedaría que 7 es igual a 0,28 por A. Entonces si despejamos de esta ecuación, despejamos A, nos quedaría que A es igual a 7 dividido 0,28. Lo que voy a hacer es este 0,28 lo pasamos a fracción, nos quedaría 28 sobre 100, o sea queda 7 dividido 28 sobre 100. Y tener esto es lo mismo que escribirlo así, con los dos puntos, es decir, como la raya de fracción es una división, nos quedaría 7 dividido 28 sobre 100. Multiplicamos cruzado, hacemos 7 por 100, eso da 700 y ese va a ser el numerador. Multiplicamos en cruz también 1 por 28 y 28 sería el denominador. Si hacemos esta cuenta de división, 700 dividido 28 nos da 25. Eso quiere decir que A vale 25, es decir, la longitud del semieje mayor es 25, ¿sí? A es igual a 25. Bueno, como ya conocemos entonces el valor de A, vamos a volver a esta ecuación que teníamos antes, a esta de acá. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir A por 25, entonces nos quedaría que B al cuadrado es igual, bueno, quedaría 25 al cuadrado, 25 por 25 es 625, entonces queda 625 menos 49, eso da 576, por lo tanto B al cuadrado es igual a 576. Como ya conocemos entonces quién es A y en este caso quién es B, ¿sí? B al cuadrado en este caso, que es 576, ya podemos escribir, ¿sí?, la ecuación de nuestra elipse. En este caso nos va a quedar de la siguiente manera, va a ser x al cuadrado sobre a al cuadrado. A es 25, entonces 25 por 25 nos quedaría 625 más y al cuadrado sobre b al cuadrado, que b al cuadrado ya lo tenemos, que es 576, todo esto igualado a 1. Entonces esta sería la ecuación de la elipse que bueno, cumple con las condiciones que nos daba el ejercicio. Y con esto ya estaría terminado.